Hola a todos. Antes de sumergirnos en esta historia que os dejará sin aliento, tengo una pregunta para vosotros. ¿Creéis que la primera impresión siempre es la verdadera? A veces, lo que vemos a simple vista no es más que la punta del iceberg. Dejadnos vuestras opiniones en los comentarios aquí abajo. Y por favor, dadle a me gusta a este video y suscribíos a nuestro canal para no perderos más historias increíbles como esta. El evento anual de la élite de Madrid. ¿En serio vas a invitarla? Sofía Castro se cruzó de brazos, mirando a Mateo Gil con esa sonrisa que él conocía demasiado bien. No me digas que te estás volviendo un benefactor. Mateo ni siquiera levantó la vista de sus informes en el moderno despacho de Gil Asociados en el corazón de la Gran Vía, Madrid. Elena Martín, su asistente, organizaba archivos cerca de su escritorio, fingiendo no escuchar. «Es la gala anual de la firma», respondió él fríamente. «Todos los empleados están invitados». «Todos los empleados importantes», corrigió Sofía, alzando la voz lo suficiente para que Elena escuchara. ¿O es que tu asistente va a entender de lo que hablamos los adultos? Los otros socios de la firma rieron discretamente. Elena apretó los papeles en sus manos, pero permaneció en silencio. «Sofía tiene razón», interrumpió Ricardo Sánchez, uno de los socios principales. «La gente de nuestra clase no se mezcla con... Bueno, ya sabes». Mateo finalmente levantó la vista. Por un segundo, sus ojos se encontraron con los de Elena. Ella lo miró sin súplicas, sin esperanzas, solo con esa dignidad silenciosa que él nunca había entendido. «Elena», dijo él, su voz más áspera de lo que pretendía, «estás cordialmente invitada a la fiesta este sábado. Espero que sepas cómo comportarte». El silencio se hizo denso. Elena colocó cuidadosamente los archivos sobre el escritorio, como si fueran de cristal. «Gracias, señor Gil», respondió ella, inexpresiva. «Consideraré su invitación». Sofía soltó una carcajada. «¿Considerar? ¿Tienes algo mejor que hacer un sábado por la noche?» Elena se volvió hacia ella. Sus ojos oscuros brillaron por un instante. «Siempre tengo opciones, señorita Castro. Solo que algunas no valen mi tiempo». La sonrisa de Sofía se congeló. Los socios intercambiaron miradas incómodas. «Bueno», murmuró Mateo, aclarando su garganta. «Entonces, eso está resuelto». Elena recogió sus cosas sin prisa. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. «Una pregunta, señor Gil. ¿Esta invitación viene con alguna intención particular?» Mateo sintió que se le secaba la garganta. Los otros esperaban su respuesta. «Solo queremos que todos lo pasen bien», mintió. Elena asintió lentamente. «Entiendo. Que tengan una buena tarde». La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Sofía estalló en carcajadas. «¡Dios mío, la viste! Como una reina ofendida». «Va a ser divertido», añadió Ricardo. «Verla intentar encajar con nosotros». Mateo no dijo nada. Se quedó mirando la puerta por donde Elena había salido, con una extraña sensación en el pecho que no podía identificar. La sabiduría de una germana. Esa noche, Elena llegó a su pequeño apartamento en el barrio de La Latina, completamente exhausta. Su hermana menor, Carla, estudiaba en la mesa del comedor. «¿Qué tal tu día?», preguntó Carla sin levantar la vista de sus libros. Elena se desplomó en el sofá. «Me invitaron a la gala de la empresa». Carla levantó las cejas. «¿Y eso es bueno o malo?» «Malo, muy malo». «¿Por qué?» Elena cerró los ojos. Todavía podía escuchar las risas de Sofía, ver las miradas burlonas de los socios. «Porque no me invitaron para incluirme, Carla. Me invitaron para humillarme». Su hermana dejó el lápiz y se acercó al sofá. «Elena, mírame». Elena abrió los ojos. Carla tenía esa expresión seria que usaba cuando quería dar un consejo importante. «¿Qué quieres hacer?» «Quedarme en casa.
Fingir que estoy enferma. ¿Es eso lo que realmente quieres? Elena suspiró. No. Quiero ir y demostrarles que se equivocan conmigo, pero tengo miedo de hacer el ridículo. Carla se sentó a su lado. Hermana, llevas 3 años trabajando en esa firma. Has visto cómo se comportan, cómo hablan, cómo se mueven en su mundo. ¿Crees que tú no puedes hacer lo mismo? Ellos nacieron en ese mundo, yo no, pero eres más inteligente que todos ellos juntos. Carla le tomó la mano. Y tienes algo que ellos nunca tendrán. ¿Qué? Clase de verdad. No la que se compra con dinero, sino la que se lleva en el alma. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Y si me equivoco? ¿Y si solo confirmo lo que ellos ya piensan de mí? Carla le apretó la mano. Entonces te equivocarás con la cabeza bien alta. Pero Elena siempre ha sido más grande que ese lugar. Es hora de que ellos se den cuenta. Elena permaneció en silencio, mirando por la ventana las luces de la ciudad. En algún lugar, Mateo y Sofía estaban en su mundo de lujo, seguros de que ella no se atrevería a aparecer. Quizás era hora de sorprenderlos. La gran entrada, el sábado por la noche, el salón de baile del Hotel Ritz en Madrid, bullía con conversaciones elegantes y risas ensayadas. Mateo se ajustó la corbata por 10ª vez, mirando hacia la entrada cada pocos minutos. ¿A quién esperaba? Sofía apareció a su lado, radiante en un vestido dorado que había costado más que el salario mensual de Elena. Solo estoy revisando que todo esté en orden, mintió él, dando un sorbo a su whisky. Relájate, amor. Tu pequeña asistente seguramente se quedó en casa viendo telenovelas. Sofía rió. Es obvio que no iba a venir. Ricardo se acercó con otros 2 socios, todos con copas en la mano. ¿Todavía esperando el espectáculo?, preguntó con sarcasmo. Apuesto a que ni siquiera tiene un vestido decente, o tal vez viene con su uniforme de oficina. Otro añadió, provocando risas. Mateo forzó una sonrisa, pero algo en su estómago se retorció. Una parte de él esperaba que Elena no viniera, para evitar la humillación que todos habían planeado. Otra parte quería ver qué pasaría si ella se atrevía. Damas y caballeros, anunció el maestro de ceremonias. La cena está servida. Los invitados comenzaron a moverse hacia el comedor principal. Mateo caminaba junto a Sofía, cuando el murmullo de las conversaciones cesó abruptamente. Se volvió hacia la entrada y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Elena estaba en el umbral de la puerta, completamente inmóvil. Llevaba un vestido rojo clásico, sencillo pero de corte perfecto, que realzaba su figura sin exageraciones. Su cabello oscuro caía en suaves ondas sobre sus hombros. No llevaba joyas llamativas, solo unos pequeños pendientes que brillaban discretamente. Sus ojos recorrieron la sala con calma, como si fuera dueña del lugar. El silencio se extendió por segundos que parecieron eternos. Algunos invitados la miraban con curiosidad, otros con sorpresa mal disimulada. Elena comenzó a caminar. Sus pasos eran seguros, medidos. No miraba el suelo, ni parecía nerviosa. Se movía como si hubiera nacido en salones de... ¡Dios mío!, alguien susurró detrás de Mateo. ¿Quién es esa mujer? Sofía había palidecido, su mano aferrada al brazo de Mateo. Susurró. Es imposible. ¿Cómo puede verse así? Elena se acercó al grupo principal. Cuando estuvo frente a Mateo, hizo un ligero asentimiento. Buenas noches, señor Hill. Gracias por la invitación. Su voz sonaba serena, educada. Nada de la timidez que mostraba en la oficina. Elena, Mateo apenas pudo articular su nombre. Te ve diferente. Ella sonrió, y esa sonrisa transformó completamente su rostro. Diferente. Solo me puse un vestido, señor Hill, nada más. Ricardo tosió incómodo. Sí, bueno, qué sorpresa verte aquí. ¿Sorpresa? Elena lo miró directamente.
¿No esperaba que viniera, señor Sánchez? No, por supuesto que no, quiero decir. Sofía interrumpió, recuperando la compostura. Ricardo quiere decir que estamos encantados de tenerte aquí, aunque debo decir que ese vestido te queda interesante. ¿Lo compraste especialmente para la ocasión? El veneno en su voz era evidente, pero Elena no se inmutó. En realidad, lo tengo desde hace años. A veces las cosas sencillas son las más elegantes, ¿no cree? Sofía entrecerró los ojos. Elena acababa de decirle educadamente que su vestido dorado era vulgar. Por supuesto, replicó Sofía con una sonrisa forzada. Aunque supongo que para alguien en tu posición debe ser difícil saber exactamente qué ponerse para estos eventos. Tiene razón, Elena asintió. Afortunadamente, la elegancia no se compra con dinero. ¿Se tiene o no se tiene? Un murmullo recorrió el grupo. Varios invitados se habían acercado para escuchar la conversación. Elena había respondido al ataque de Sofía sin levantar la voz, sin perder la sonrisa, pero su mensaje había sido claro. Mateo observó la escena como hipnotizado. Esta no era la Elena tímida y silenciosa de la oficina. Esta mujer tenía una presencia que llenaba el espacio, una confianza que no necesitaba gritar para ser notada. ¡Elena! Una voz detrás de ella. Todos se volvieron. Un hombre mayor, elegantemente vestido, se acercó con una sonrisa genuina. Señor Dubois. Elena se iluminó. ¡Qué sorpresa verlo aquí, mi querida Elena! El hombre la besó en ambas mejillas. Cuando vi tu nombre en la lista de invitados, no pude creerlo. ¿Trabajas con estos señores? Mateo frunció el ceño. Pierre Dubois era uno de los inversionistas más importantes de Europa, un cliente ocasional de la firma. Soy la asistente del señor Hill, respondió Elena con naturalidad. ¿Asistente? Dubois miró a Mateo con sorpresa. ¿Sabe quién es esta joven, Mateo? Mateo negó con la cabeza, sintiéndose cada vez más confundido. Elena fue la coordinadora del programa de alfabetización que financiamos en Sevilla hace 3 años. Su proyecto ayudó a más de 1000 familias inmigrantes. Una mujer extraordinaria. El grupo cayó en un silencio total. Elena solo sonrió modestamente. Fue un honor trabajar en ese proyecto, señor Dubois. Y hablaba un francés perfecto. El hombre continuó. Elena, debes contarme qué estás haciendo ahora. ¿Todavía trabajas en programas sociales? Sofía parecía haber visto un fantasma. Ricardo había dejado de sonreír. Mateo se dio cuenta de que no sabía absolutamente nada de la mujer que había sido su asistente durante 3 años. Elena Martín acababa de cambiar todas las reglas del juego. Y la noche apenas comenzaba. ¿Qué crees que sucederá a continuación? ¿Cómo redefinirá el pasado de Elena a su presente? Comparte tus predicciones en los comentarios. Y si estás disfrutando de esta emocionante historia, dale a me gusta y suscríbete para más contenido increíble. Una fuerza de la naturaleza. La cena transcurrió en una atmósfera tensa que solo Elena parecía no notar. Sofía había logrado sentarse estratégicamente cerca de ella, lista para atacar en el momento oportuno. «Elena, querida», comenzó Sofía, deliberadamente refinada mientras cortaba su salmón. Debe ser fascinante trabajar con gente tan sofisticada después de venir de un ambiente tan diferente. Elena masticó con calma antes de responder. ¿Se refiere a trabajar con gente rica después de trabajar con gente pobre? La pregunta directa hizo que varios comensales detuvieran sus tenedores a mitad de camino. Bueno, yo no lo habría puesto en términos tan crudos. Sofía rió nerviosamente. ¿Por qué no? La pobreza no es una enfermedad contagiosa, señorita Castro, y la riqueza no es una garantía de sofisticación. Ricardo tosió. Seguramente has tenido que adaptarte mucho para trabajar en nuestra firma. Al contrario, Elena sonrió. He descubierto que las personas son básicamente iguales. Sin importar cuánto dinero tengan, todos quieren ser escuchados.
Todos necesitan respeto. Todos cometen errores. ¡Qué perspectiva tan pintoresca!, murmuró Sofía. Aunque supongo que es fácil filosofar cuando otros están pagando las cuentas. Esta vez Elena no respondió de inmediato. Dio un sorbo de vino y miró a Sofía con genuina curiosidad. ¿Alguna vez ha trabajado usted, señorita Castro? Claro que he trabajado. Sofía se enderezó. Superviso las inversiones de mi familia. Coordino eventos de caridad. Me refiero a trabajar por un cheque de pago. Elena aclaró suavemente. Despertarse cada mañana sabiendo que, si no lo haces, no hay dinero para el alquiler. El silencio se volvió incómodo. Elena continuó con voz suave. No la estoy juzgando. Solo digo que cada perspectiva es válida. Usted ve el mundo desde su realidad, yo desde la mía. En ese momento, un hombre se acercó a la mesa. Llevaba una cámara profesional colgada al cuello. Disculpen la interrupción. Soy Carlos Vega, del Diario Global. ¿Podría hablar con usted un momento, señorita Martín? Todos se volvieron hacia Elena, sorprendidos. ¿Conmigo? Elena pareció genuinamente confundida. Creo que se equivoca de persona. ¿Es usted Elena Martín, la coordinadora del proyecto Libros sin Barreras en Sevilla? Elena asintió lentamente. Perfecto. Estoy escribiendo un artículo sobre programas de inclusión social exitosos. Su proyecto apareció en mi investigación como uno de los más efectivos de la última década. Sofía apretó su copa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Señor Vega, interrumpió ella. Creo que está interrumpiendo una cena privada. No hay problema. Elena se levantó con gracia. Podemos hablar aquí mismo si a los demás no les importa. Vega encendió una pequeña grabadora. Cuénteme sobre el proyecto de Sevilla. ¿Cómo consiguió que familias de 15 nacionalidades diferentes participaran en un programa de alfabetización? Elena se relajó visiblemente. Por primera vez esa noche, parecía completamente en su elemento. La clave fue entender que la educación no es un favor que les hacemos a otros. Es un derecho que les devolvemos. Muchas de esas familias tenían profesionales, artistas, intelectuales, que habían perdido sus títulos al migrar. ¿Puede darme un ejemplo específico? Había un hombre, Omar, que había sido profesor de literatura en su país. En Sevilla, vendía periódicos en el metro. Cuando descubrió que podía enseñar español a otros inmigrantes usando textos de sus culturas que él mismo traducía, recuperó no solo un trabajo digno, sino su identidad. Vega asintió, tomando notas rápidamente. ¿Y el aspecto del idioma? Entiendo que coordinaba sesiones en español, árabe, inglés y, cuando era necesario, tagalo y ucraniano. Mi abuela siempre decía que cada idioma que aprendes te convierte en una persona diferente. Yo creo que te convierte en una persona más completa, añadió Elena. Impresionante. ¿Habla usted todos esos idiomas? Elena se sonrojó ligeramente. Manejo bien lo básico. Para el trabajo a fondo, siempre trabajaba con hablantes nativos. Vega se volvió hacia Mateo. Señor Gil, debe estar muy orgulloso de tener una empleada de este calibre internacional. Mateo se aclaró la garganta. Todos los ojos estaban puestos en él. Sí, por supuesto. Elena es muy valiosa para nuestra firma. ¿En qué proyectos la tiene trabajando ahora? La pregunta cayó como una bomba. Mateo no podía decir que Elena pasaba sus días archivando papeles y sirviendo café. Estamos evaluando nuevas oportunidades para aprovechar su experiencia internacional, mintió. Vega sonrió. Excelente. El mundo necesita más iniciativas como las de la señorita Martín. ¿Podríamos tomar algunas fotos? Durante los siguientes minutos, Elena posó para varias fotografías. Se veía natural, cómoda. Respondió preguntas con inteligencia y humildad. Habló de sus proyectos sin sonar jactanciosa. Cuando Vega se fue, la mesa quedó en absoluto silencio. Elena volvió a su asiento como si nada hubiera pasado. Bueno,
dijo, tomando su bebida. ¿En qué estábamos? La noche apenas comenzaba, pero las reglas del juego ya no existían. Su secretaria, Laura, lo esperaba con una pila de mensajes y una extraña expresión. «Señor Hill, necesita ver esto», dijo, extendiéndole su tablet. En la pantalla, un video de YouTube mostraba a Elena entrando al salón del hotel. El título decía: «La asistente que conquistó a la élite de Madrid. Su historia te impactará». Ya tenía más de 200,000 reproducciones. ¿Cómo diablos? Mateo se hundió en su silla. Los comentarios eran abrumadores. ¡Qué mujer tan increíble! Ojalá hubiera más gente como ella. Miren cómo la miran los ricos. Se mueren de envidia. Ella sí que tiene clase de verdad. ¿Viste la cara de la rubia? ¡Ja, ja, ja! ¡Veneno puro! El teléfono de Mateo sonó. Era Ricardo. «Mateo, ¿viste el desastre? Necesitamos hablar». «El teléfono no ha parado de sonar», añadió Jorge Vera, otro socio principal. «El padre de Sofía, periodistas, activistas, incluso algunos clientes preguntando qué está pasando. Y todo por tu brillante idea de invitar a la sirvienta». Vera le espetó. «¿En qué estabas pensando? ¿Asistente ejecutiva?» Ricardo soltó una risa amarga. ¿Desde cuándo servir café te convierte en ejecutiva? ¿Sabías que hablas 5 idiomas? ¿Que coordinó proyectos internacionales antes de trabajar aquí?» Mateo se puso de pie. ¿Te molestaste en leer su currículum una sola vez? ¿Su currículum? Vera lo miró con desprecio. «Mateo, contratamos a gente como ella para hacer el trabajo sucio, no para darnos lecciones de moral». En ese momento, la puerta se abrió. Sofía entró como un huracán, sus ojos rojos y su maquillaje corrido. «Esto es un desastre», gritó. «Me están humillando en todas las redes sociales. ¡Hay memes de mi cara, Mateo! ¡Memes!». Se dejó caer dramáticamente en una silla. «Mis amigas no me hablan. Mi estilista dice que es mejor que cambie de imagen, porque la mía ya está quemada. Todo por esa mujer». «Sofía, cálmate». Mateo intentó tocarle el hombro, pero ella se apartó. «No me toques. Esto es tu culpa. Tú la invitaste. Tú permitiste que nos humillara». Ricardo aprovechó el momento. «Mateo, tenemos que tomar medidas drásticas. La imagen de la firma está en juego». «¿Qué tipo de medidas?» «Obviamente Elena tiene que irse hoy mismo». «¿Despedirla? ¿Por qué razón?» Vera se recostó en su silla. «Necesitas una razón. Encuentra algo. Retrasos, error en documentos, lo que sea. Pero si la despiden ahora...». Sofía intervino, secándose las lágrimas. «Va a aparecer una venganza. Los medios harán un escándalo aún mayor». Vera sonrió con malicia. «No si lo hacemos bien. Una revisión de su trabajo, algunos errores convenientemente descubiertos, quizás problemas de actitud. Estas cosas llevan tiempo». Mateo miró a esos hombres a los que había considerado sus socios, incluso sus amigos. En sus rostros vio algo que nunca antes había notado. Miedo. Miedo de que alguien como Elena pudiera exponerlos por lo que realmente eran. «No», dijo suavemente. «¿Perdón? No vamos a despedir a Elena». Ricardo se enderezó. «Mateo, no seas ingenuo. Esta mujer está destruyendo nuestra reputación. ¿Nuestra reputación o nuestra hipocresía?» El silencio fue tenso. Sofía lo miró, entrecerrando los ojos. «¿Te gusta esa mujer, Mateo?» La pregunta cayó como una bofetada. Mateo sintió que todos los ojos estaban puestos en él. «Esto no tiene nada que ver con preferencias personales». «Entonces demuéstralo». Vera se inclinó hacia adelante. «Demuestra que tu lealtad sigue con nosotros». Mateo miró por la ventana. Afuera, la ciudad seguía su ritmo normal. Pero dentro de esa oficina, algo fundamental había cambiado. Ya no podía fingir que no veía las grietas que siempre habían estado ahí. Su teléfono vibró.
Un mensaje de texto de un número desconocido. Señor Hill, soy periodista de La Vanguardia. ¿Podríamos hablar sobre Elena Martín y las condiciones laborales en su firma? Mateo apagó su teléfono y miró a sus socios. Necesito tiempo para pensar. Se nos acaba el tiempo, replicó Ricardo. O ella se va, o esto se va a poner mucho peor. Al salir de la sala de juntas, Mateo no pudo evitar preguntarse cómo había llegado hasta allí. Una semana atrás, su vida era predecible. Cómoda. Ahora sentía que estaba parado al borde de un acantilado, y alguien acababa de encender la mecha de una bomba. El problema era que ya no sabía si quería apagar la mecha o simplemente saltar. Una disculpa necesaria. 2 semanas después del desastre de la gala, Mateo intentó mantener la normalidad. Pero las fisuras eran evidentes por todas partes. Elena seguía trabajando como si nada hubiera pasado. Pero ahora los demás empleados la miraban con una mezcla de respeto y curiosidad que antes no existía. La prueba de fuego llegó un jueves por la noche. Los socios habían organizado una cena con potenciales inversionistas japoneses en el restaurante más exclusivo del barrio de Salamanca. Sofía insistió en acompañar a Mateo, como siempre hacía para las reuniones importantes. «Necesitas proyectar estabilidad», le había dicho mientras se arreglaba en su apartamento. Después de todo este escándalo, los clientes necesitan ver que sigues siendo el mismo. Pero Mateo ya no se sentía el mismo, y esa noche las cosas se salieron completamente de control. Todo comenzó cuando llegaron al restaurante. Los inversionistas japoneses ya esperaban, junto con Ricardo y Jorge. Las presentaciones fueron cordiales, profesionales. Mateo pensó que quizás la noche transcurriría sin incidentes. Se equivocaba. A mitad de la cena, mientras discutían los detalles de una posible fusión con una firma asiática, uno de los japoneses mencionó casualmente haber visto el video de Elena. «Muy impresionante su empleada, señor Hill. En Japón valoramos mucho a las personas que combinan la humildad con la excelencia». Sofía dejó su copa con más fuerza de lo necesario. Bueno, ya sabe cómo son estas cosas de las redes sociales. Todo se exagera muchísimo. El japonés la miró con cortés curiosidad. ¿Exagerar? Pero los logros de la señorita Martín están documentados. Su proyecto en Sevilla fue reconocido por la UNESCO. Jorge tosió incómodo. Señor Tanaka, creo que la conversación se desvía de los temas importantes. Al contrario, intervino otro inversionista. Una empresa que aprovecha el talento sin importar su origen social. Es exactamente el tipo de firma con la que queremos trabajar. Sofía soltó una risa forzada. Por favor, hablan como si fuera la Madre Teresa de Calcuta. Es solo otra empleada que tuvo suerte con las cámaras. El silencio que siguió fue escalofriante. Los japoneses intercambiaron miradas. Perdóneme, dijo el señor Tanaka con voz controlada. ¿Pero acaba usted de minimizar los logros profesionales de su colega? ¿Colega? Sofía rió más fuerte. Es una asistente. Su trabajo es organizar archivos y servir café. No veo por qué tenemos que fingir que es algo más. Mateo sintió que la sangre le subía a la cabeza. ¡Sofía, detente! ¿Detenerme qué? ¿Decir la verdad? Se volvió hacia él, sus ojos ardiendo de ira. Todos estamos fingiendo que esa mujer es una especie de santa, solo porque causó un escándalo en las redes sociales. Sofía, por favor. No. Se puso de pie, claramente agitada. Estoy harta de esto. Harta de que todos traten a esa intrusa como si fuera especial. ¿Sabes lo que pienso? Creo que está intentando robarme mi lugar. Los japoneses observaron la escena con disgusto, apenas disimulado. Ricardo intentó intervenir. Sofía, quizás deberías... ¿Qué debo hacer? ¿Callarme mientras esa mujer destruye todo lo que hemos construido? Se volvió hacia Mateo. ¿O ya te olvidaste de quién estuvo contigo todos estos años?
¿Quién te apoyó cuando empezaste la firma? ¿Quién ha estado en cada evento, cada reunión importante? Mateo se levantó lentamente. Sofía, vámonos ahora. No me voy a ningún lado. Estos señores necesitan saber la verdad. Necesitan saber que Elena Martín es una oportunista que está usando su historia de lástima para manipular a todos. Tanaka se limpió la boca con la servilleta y se puso de pie. Señor Hill, creo que esta escena ha terminado para nosotros. Señor Tanaka, por favor, permítame explicar. No hay nada que explicar. El japonés habló con frialdad. En mi cultura, el respeto por los empleados es fundamental. Lo que acabamos de presenciar nos dice todo lo que necesitamos saber sobre esta firma. Los inversionistas se retiraron en silencio, dejando a los socios en una mesa llena de tensión. Sofía permaneció de pie, respirando con dificultad. «¡Perfecto!», gritó. «Ahora, por culpa de esa mujer, perdimos un contrato de 1 millón de euros. Por culpa de esa mujer, no». Mateo finalmente explotó. «Por tu culpa, por tu actitud de princesa mimada, que no soporta que alguien más reciba atención». Sofía lo miró como si le hubiera abofeteado. «¿Cómo te atreves?». «¿Cómo me atrevo? ¿Sabes qué, Sofía? Tienes razón. Elena Martín está robando algo. Está robando la ilusión de que somos mejores personas por tener dinero». Ricardo intentó calmar la situación. «Mateo, todos estamos alterados». «No». Mateo se volvió hacia él. «¿Sabes qué descubrí esta semana? Que Sofía ha estado usando mi nombre para cerrar tratos sin mi autorización. Que ha estado prometiendo fusiones y asociaciones que yo nunca aprobé». Jorge palideció. «Mateo, ¿de qué hablas?». «Está hablando de cómo me investigó a mis espaldas». Sofía levantó el mentón con desafío. «Sí, usé tu nombre. Sí, moví algunos contratos. ¿Y qué? Alguien tenía que tomar decisiones mientras tú estabas distraído jugando al benefactor social». «¿Jugando?». Mateo la miró con una mezcla de asco y tristeza. «Sofía, hemos estado juntos 3 años. Creí que te conocía. Me conoces perfectamente, solo que nunca te gustó lo que viste». Mateo guardó silencio un momento. Luego, con voz muy tranquila, dijo: «Tienes razón, y eso termina esta noche». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, dejando a Sofía gritando su nombre en medio del restaurante más elegante de Madrid. Afuera, bajo la ligera lluvia que había comenzado a caer, Mateo se dio cuenta de que, por primera vez en años, se sentía libre. Un nuevo capítulo comienza. 3 días después del desastre del restaurante, Mateo se encontró sentado frente a su computadora a las 5 de la mañana, escribiendo y borrando el mismo párrafo por 10ª vez. A su lado, una taza de café frío y varios borradores arrugados daban testimonio de su lucha interna. Elena había estado ausente desde el lunes. Laura le había dicho que había solicitado unos días personales, pero Mateo sospechaba que Ricardo o Jorge tenían algo que ver con su repentina ausencia. El rumor en la oficina era que los socios preparaban una carta de despido. La versión oficial sería una reestructuración de personal. Pero todos sabían la verdad. Mateo terminó de escribir y releyó el documento una vez más. Era una carta dirigida al periódico más importante de la ciudad, El País, y sabía que una vez que la enviara, no habría vuelta atrás. A las 8 de la mañana, cuando Ricardo llegó a la oficina con su habitual aire de superioridad, se encontró con una desagradable sorpresa. Su asistente le entregó el periódico de la mañana, con una mirada preocupada. En la página de opinión, con una foto de Mateo Hill, aparecía un artículo titulado «Una disculpa necesaria y una reflexión pendiente». Ricardo leyó las primeras líneas y sintió que la sangre se le helaba. «Como socio fundador de Hill & Asociados, siento la necesidad de dirigirme públicamente a una empleada excepcional y a la sociedad en general,
para ofrecer una disculpa largamente postergada. Elena Martín ha trabajado en nuestra firma durante 3 años. Durante ese tiempo, mis socios y yo la tratamos no como la profesional capaz que es, sino como una empleada de segunda clase, cuya única función era facilitar nuestro trabajo diario. El escándalo de la semana pasada no fue causado por Elena. Fue causado por nuestra incapacidad de reconocer el talento que teníamos frente a nosotros. Fue causado por nuestra arrogancia de clase, nuestra ceguera social, nuestra comodidad con un sistema que nos beneficia a costa de mantener a otros en posiciones que no reflejan sus verdaderas capacidades. Ricardo corrió a la oficina de Mateo, pero la encontró vacía. Su asistente le explicó que había llegado temprano. Dejó unos documentos y se había marchado, sin decir cuándo regresaría. El teléfono de Ricardo sonó. Era Jorge. ¿Viste el periódico? Mateo se volvió completamente loco. Lo estoy leyendo ahora. Esto es un desastre. Nos está hundiendo. ¿Sabes cuántos clientes han llamado esta mañana preguntando si es cierto que discriminamos a nuestros empleados? Ricardo siguió leyendo. Elena Martín no necesita que la defendamos. Sus logros hablan por sí mismos. Pero nosotros sí necesitamos defendernos de nosotros mismos, de la mediocridad moral que nos permite dormir tranquilos mientras desperdiciamos talentos por prejuicios de clase. Por lo tanto, a partir de hoy, Elena Martín será ascendida a coordinadora de proyectos especiales, con el salario y las responsabilidades que siempre debió haber tenido. También anuncio mi retiro temporal de las operaciones diarias de la firma para reflexionar sobre el tipo de empresa que queremos ser y el tipo de personas que queremos ser. ¡Está loco!, gritó Jorge por el teléfono. Coordinadora de proyectos especiales. Le está dando un puesto que ni siquiera existe. Espera, hay más. Ricardo siguió leyendo. A Sofía Castro, quien por años fue mi pareja sentimental y con quien creí compartir un futuro, le digo que el amor no puede construirse sobre la base del desprecio por los demás. Su reacción la semana pasada me mostró un lado de ella que me había negado a ver. A mis socios les recuerdo que una empresa no es solo un negocio. Es un reflejo de nuestros valores como seres humanos. Y a Elena le pido disculpas por los 3 años perdidos, por no haber visto lo que todos los demás vieron desde el primer día. Que eres una mujer extraordinaria, que merece mucho más de lo que este lugar te ha dado. Ricardo dejó caer el periódico. Su teléfono seguía sonando. Jorge seguía gritando por el teléfono, pero él ya no lo escuchaba. Mientras tanto, en una pequeña cafetería del centro de Madrid, Elena leía el mismo artículo con manos temblorosas. Carla estaba sentada frente a ella, observando cada expresión de su rostro. ¿Qué piensas?, preguntó su hermana menor. Elena dobló lentamente el periódico. Pienso que es muy fácil escribir palabras bonitas cuando no tienes nada que perder. ¿Crees que no es sincero? Elena suspiró. Creo que Mateo Gil finalmente despertó. El problema es que despertó 3 años tarde. Su teléfono comenzó a sonar. Números desconocidos, uno tras otro. Periodistas, productores de televisión, organizaciones sociales. El artículo de Mateo había convertido a Elena en un símbolo. ¿Le guste o no, vas a volver a trabajar?, preguntó Carla. Elena miró por la ventana de la cafetería. Afuera, la gente se apresuraba a sus trabajos, cada uno cargando sus propias luchas invisibles. No lo sé, respondió con honestidad. No sé si quiero ser el proyecto de redención de Mateo Gil, pero en lo más profundo de su corazón, algo había cambiado. Por primera vez en 3 años, alguien la había visto de verdad. La pregunta era si eso era suficiente para construir algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez, era un número que reconocía. Era Mateo.
Elena se quedó mirando la pantalla varios segundos antes de decidir si contestaba o no, encontrando el verdadero valor. Elena dejó que el teléfono sonara, hasta que se detuvo. Luego, volvió a sonar. Y otra vez. Al cuarto intento, Carla la miró exasperada. ¿No vas a contestar? No estoy lista para esa conversación. Pero el teléfono siguió sonando intermitentemente durante toda la mañana. Mensajes de texto, llamadas perdidas, incluso un correo electrónico que Elena borró sin leer. 3 semanas después, Elena había encontrado algo de paz en su nueva rutina. Las ofertas de trabajo habían llegado a docenas después del artículo de Mateo. Algunas eran claramente oportunistas, pero otras venían de organizaciones serias que valoraban su experiencia real. Había aceptado un puesto temporal, coordinando un programa de alfabetización digital para adultos mayores en un centro comunitario de Carabanchel. No pagaba mucho, pero le daba la libertad de hacer lo que realmente le importaba. Mateo, según había leído en los periódicos, había cumplido su palabra. Se había retirado temporalmente de la firma y estaba involucrado en varios proyectos de educación legal gratuita para comunidades de bajos recursos. Elena había visto su foto en un artículo sobre un programa de asesoría legal en barrios populares. Se veía diferente, más delgado, menos pulcro, como si hubiera cambiado su traje de diseñador por algo más real. El reencuentro ocurrió por casualidad un sábado por la tarde en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro. Elena estaba en el puesto de una editorial independiente. Hojeaba un libro sobre programas educativos en América Latina, cuando una voz familiar dijo: ¿Está bueno? Elena se dio la vuelta. Mateo estaba a su lado, vestido con jeans y una camisa sencilla, llevando una bolsa llena de libros. Mateo, Elena, se miraron por un momento que pareció eterno. Él se veía cansado, pero había algo diferente en sus ojos. Una tranquilidad que ella no recordaba haber visto antes. ¿Cómo estás?, preguntó finalmente. Bien, trabajando en cosas que me gustan. Me alegra oír eso. Elena cerró el libro y lo puso de nuevo en el estante. Leí sobre tus nuevos proyectos. Ah, ¿qué piensas? Es fácil ser generoso cuando no tienes nada que perder. La sonrisa de Mateo se desvaneció. Tienes razón, pero a veces necesitas perderlo todo para darte cuenta de lo que nunca tuviste de verdad. Elena lo estudió. No había rastro del hombre arrogante que había conocido en la oficina. Este Mateo parecía más joven, más humano. ¿Quieres que tomemos un café?, preguntó él. Hay una cafetería cerca que... Conozco el lugar. Caminaron en silencio por las calles empedradas del centro histórico. La feria había llenado la zona de familias, estudiantes, lectores de todas las edades. Elena observó cómo Mateo saludaba con naturalidad a algunos vendedores ambulantes. Cómo se detuvo a dar monedas a un músico callejero. ¿Desde cuándo vienes aquí?, preguntó Elena. Hace unas semanas, desde que empecé con el programa de ayuda legal. Muchos de nuestros beneficiarios viven por esta zona. ¿Nuestros beneficiarios? Mateo se sonrojó ligeramente. Los beneficiarios del programa. Ya sabes a lo que me refería. Elena sonrió por primera vez desde que se encontraron. Sí, sé a lo que te referías. La cafetería era pequeña, ruidosa, llena de estudiantes y artistas locales. Muy diferente de los lugares elegantes donde Elena había visto a Mateo antes. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Mateo pidió un americano. Elena, té de manzanilla. ¿Cómo van las cosas en la firma?, preguntó Elena. Difícil. Ricardo y Jorge están furiosos conmigo. Perdimos varios clientes importantes después del artículo. ¿Te arrepientes? Mateo consideró la pregunta seriamente. Del daño a la firma, sí. Había gente inocente trabajando allí que no tenía nada que ver con todo esto. Pero de escribir la carta, no. ¿Y Sofía?
Sofía se mudó a Marbella. Su familia tiene negocios allá. Creo que necesitaba un cambio de aires después de todo. Elena asintió. No sintió satisfacción por la caída de Sofía, solo una especie de tristeza por lo innecesario que había sido todo el conflicto. ¿Elena? Mateo se inclinó hacia adelante. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de... Tienes razón, lo interrumpió. No tienes derecho. Él se recostó en su silla, aceptando el golpe. Pero puedes intentarlo, añadió Elena suavemente. Puedes intentar ser la persona que dices que quieres ser, sin esperar que yo o nadie más te perdone por quien fuiste antes. Mateo la miró con algo que podría haber sido gratitud. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?, dijo. Darse cuenta de que durante 3 años tuve a una de las personas más extraordinarias que he conocido frente a mí, y nunca me molesté en verla de verdad. Elena dio un sorbo a su té. Quizás tú no estabas listo para verme. Quizás yo tampoco estaba lista para ser vista. ¿Y ahora? Elena lo miró a los ojos. Había honestidad allí, pero también incertidumbre. Mateo Gil ya no era el hombre seguro de sí mismo que creía tener todas las respuestas. Ahora creo que ambos estamos aprendiendo a ser diferentes, y eso es suficiente por hoy. Se quedaron en silencio, bebiendo sus tazas, mientras afuera la feria continuaba su alegre bullicio. Por primera vez en años, Elena se sintió en paz con las preguntas sin respuesta. A veces, pensó, los nuevos comienzos no llegaban con fanfarria. A veces, simplemente llegaban como una tarde tranquila compartida con alguien que finalmente había aprendido a verla, construyendo un futuro compartido. 2 meses después de aquel encuentro en la feria, Elena recibió una llamada inesperada. Era Mateo, pero su voz sonaba diferente, menos segura, más humana. Elena, sé que esto puede sonar extraño, pero ¿te gustaría ayudarme con algo? Elena estaba organizando materiales para su clase de alfabetización digital, cuando contestó el teléfono. ¿Ayudarte con qué? El programa de ayuda legal no está funcionando como esperaba. La gente no confía en nosotros, y creo que sé por qué. Elena detuvo lo que estaba haciendo. Te escucho. Seguimos actuando como si fuéramos salvadores bajando de nuestras torres de marfil. ¿Podrías reunirte conmigo? Solo para hablar, para ayudarme a entender qué estoy haciendo mal. Elena miró por la ventana de su pequeña oficina temporal. Afuera, algunos de sus alumnos mayores practicaban enviar mensajes de texto en sus nuevos teléfonos, riendo de sus propios errores. ¿Dónde? ¿Qué tal en la misma cafetería de la última vez? Mañana a las 3. Estaré allí. Al día siguiente, Elena llegó unos minutos antes. Mateo ya estaba allí, pero no estaba solo. 3 personas lo acompañaban. Una mujer mayor, un joven con uniforme de trabajo y una adolescente que no tendría más de 16 años. ¡Elena! Mateo se puso de pie al verla. Te presento a doña Carmen, Pedro y Lucía. Vinieron a contarme por qué nuestro programa no funciona. Elena se sentó, intrigada. Doña Carmen habló primero. Señorita Martín, mi nieto me habló de usted. Dice que enseña computación sin hacernos sentir tontos. No son tontos en absoluto, respondió Elena. Solo están aprendiendo algo nuevo. Exacto, interrumpió Pedro. Pero cuando fuimos a lo del señor Gil, por mi problema con mi jefe, nos hicieron rellenar como 10 papeles y hablarnos con palabras que no entendíamos. Lucía asintió. Programaron citas a las 10 de la mañana cuando mi mamá está trabajando, como si no supiéramos que la gente humilde no puede simplemente faltar al trabajo así. Mateo se veía genuinamente avergonzado. Por eso los invité a hablar con Elena. Ella entiende estas cosas mejor que yo. Elena miró a las 3 personas, y luego a Mateo. ¿Puedo preguntarles algo? ¿Qué necesitarían para que la ayuda legal les ayudara de verdad? Doña Carmen se animó. Que fuera por las tardes o los fines de semana,
y en lugares a los que ya vamos como el centro de salud o la escuela del barrio, y que nos expliquen las cosas como gente normal, añadió Pedro. No como si fuéramos analfabetos, pero tampoco como si fuéramos abogados. Y que entiendan que a veces el problema legal es solo una parte del problema de verdad, dijo Lucía. Mi mamá necesita un divorcio, pero también necesita un trabajo y guardería para mis hermanos pequeños. Elena asintió, tomando notas mentales. ¿Y si hubiera alguien que conociera tanto los problemas legales como los otros problemas? Alguien que pudiera ayudarlos a conectar con diferentes servicios. Los ojos de doña Carmen se iluminaron. Eso sería perfecto. Como una... ¿cómo se dice? Una coordinadora. Elena sonrió. Exacto, una coordinadora. Se volvió hacia Mateo, que había estado escuchando en silencio. ¿Qué piensas? Creo que necesito una coordinadora, respondió él sin dudar. Alguien que entienda el lado legal y el lado humano. Elena sintió un hormigueo en el estómago. No era la primera vez que le ofrecían un trabajo, pero esta vez se sentía diferente. Esta vez sintió que la oferta venía de alguien que la veía de verdad. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te estoy pidiendo que me enseñes a hacer esto bien. El trabajo es tuyo si lo quieres, pero más que eso te estoy pidiendo que seas mi socia. Socia, el programa necesita a alguien que tome decisiones importantes, alguien que entienda a la gente que queremos ayudar. Yo puedo ser el abogado, pero tú serías la directora. Elena miró a doña Carmen, Pedro y Lucía. En sus rostros vio esperanza genuina, no la falsa gratitud que había aprendido a reconocer en tantos programas sociales bien intencionados, pero mal ejecutados. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. Después de que los demás se fueron, Elena y Mateo se quedaron solos en la cafetería. ¿Por qué yo?, preguntó Elena. Hay gente con más experiencia en ayuda legal. Mateo la miró directamente a los ojos. Porque en 3 años de trabajar contigo, nunca te vi tratar a nadie como si fuera menos que tú, ni siquiera a mí cuando me comportaba como un idiota. Elena sintió algo remover en su pecho. Mateo, comenzó. Sé que no tengo derecho a pedirte que confíes en mí después de todo lo que pasó, pero creo que juntos podríamos hacer algo realmente bueno, algo que importe. Elena guardó silencio un momento, mirando sus manos. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto? ¿Qué? Que por primera vez en mi vida, alguien me está viendo exactamente como soy, sin proyectar en mí lo que necesitan que sea, sin intentar salvarme o usarme para sentirse mejor consigo mismos. Mateo extendió su mano por la mesa, sin tocar la suya, solo ofreciéndola. Cuando alguien finalmente te ve de verdad, ya no tienes que demostrar nada más. Elena miró su mano y después de un momento, colocó la suya encima. De acuerdo, dijo suavemente. Intentemos. No fue un final de cuento de hadas. No fue una declaración de amor. Fue algo mucho más real y por ello mismo, mucho más valioso. Fue un comienzo honesto, un legado de respeto. Un legado de respeto. 1 año después, Elena llegó a la oficina temprano, como siempre. Ya no era la pequeña habitación prestada donde había comenzado el programa, sino un espacio propio en la primera planta de un edificio en el corazón del barrio de Chambéry. Las paredes estaban llenas de fotos, graduaciones de cursos de alfabetización digital, familias reunidas después de resolver problemas legales, niños en programas de becas estudiantiles. El programa había crecido más allá de lo que cualquiera había imaginado. Ya no era solo ayuda legal, sino un centro integral que ofrecía desde clases de informática hasta talleres de emprendimiento. Elena había insistido en que todo fuera gratuito y que los horarios se adaptaran a las necesidades reales de la gente. Mateo llegó media hora después, con 2 cafés y una bolsa de churros del puesto de Doña Rosa,
la mujer que vendía en la esquina y que ahora había resuelto sus problemas de pensión gracias al programa. «Buenos días, directora», dijo con una sonrisa, dejando uno de los cafés en el escritorio de Elena. «Buenos días, abogado del pueblo», respondió ella, sin levantar la vista de los expedientes que revisaba. Era su rutina matutina. Mateo traía el café. Elena organizaba el día. Habían desarrollado una dinámica de trabajo que funcionaba a la perfección, porque ninguno de los dos intentaba ser quien no era. «¿Cómo van los casos de esta semana?», preguntó Mateo, sentándose en la silla frente al escritorio de Elena. «Doña Carmen por fin recibirá su pensión completa. Pedro consiguió que le pagaran las horas extras que le debían. ¿Y Lucía?». Elena sonrió. «Lucía decidió estudiar Derecho. En serio, le conseguimos una beca completa en la universidad pública. Dice que quiere ser como nosotros cuando sea mayor». Mateo rió. «¿Como nosotros? ¿Te acuerdas cuando éramos jefe y empleada?». Elena lo miró por encima de los papeles. «Me acuerdo cuando creías que eras mi jefe». «Touché». La puerta se abrió y entró Carla, que ahora trabajaba a tiempo parcial en el programa mientras terminaba sus estudios de trabajo social. «Elena, el periodista de la revista ya está aquí. ¿Lo hago pasar?». Elena suspiró. Desde que el programa había empezado a recibir reconocimiento nacional, los medios no los dejaban en paz. Habían rechazado la mayoría de las entrevistas, pero esta era para una revista educativa seria, Educando Hoy. El periodista era joven, entusiasta. Durante una hora les hizo preguntas sobre métodos, financiación, planes de futuro. Pero al final, como siempre ocurría, llegó a las preguntas personales. «Ustedes dos tienen una historia interesante», dijo. «De conflicto en la empresa a socios en este proyecto. ¿Cómo describirían su relación ahora?». Elena y Mateo se miraron. Era la pregunta que siempre surgía y que nunca sabían cómo responder. «Somos colegas», dijo Elena finalmente. «Amigos», añadió Mateo. «Personas que aprenden a trabajar juntas», continuó Elena. «¿Y personalmente?», el periodista insistió. «Hay rumores de que...». «Personalmente», interrumpió Mateo con firmeza. «Somos dos personas que decidieron que el trabajo que hacemos es más importante que los rumores que la gente quiere inventar sobre nosotros». Después de que el periodista se fue, Elena y Mateo organizaron los papeles en silencio. «¿Te molesta?», preguntó Mateo. «¿Que siempre pregunten sobre esto?». «Que siempre». Elena se encogió de hombros. «Al principio sí, pero ya me acostumbré. La gente siempre necesita romantizar las cosas para entenderlas». «¿Y si fuera verdad?», preguntó Mateo suavemente. «¿Y si hubiera algo más entre nosotros?». Elena dejó de escribir y lo miró. «¿Lo hay?». Mateo consideró la pregunta seriamente. «Hay respeto, hay admiración, hay cariño. ¿Es eso suficiente para llamarlo amor?». «No lo sé», respondió Elena con honestidad. «Pero sé que es real, y sé que es nuestro, sin importar cómo lo llamen los demás». Mateo asintió. «Me gusta nuestra vida tal como es». «A mí también». Era verdad. Se veían casi todos los días. Compartían comidas. Reían de chistes privados. Se apoyaban en los momentos difíciles. Mateo había estado allí cuando Elena se enfermó de gripe. Elena había estado allí cuando Mateo recibió la noticia de que su padre había muerto. No vivían juntos. No tenían planes de matrimonio. No aparecían en fotos románticas en redes sociales. Pero tenían algo que muchas parejas oficiales nunca lograban. Se veían por completo. Se respetaban profundamente. Y habían construido algo importante juntos. El mundo seguía siendo competitivo, elitista, desigual. Pero dentro de su pequeño espacio, habían creado algo diferente. No estaban intentando cambiar el mundo entero. Solo estaban viviendo de forma más honesta dentro de él. Y al final del día,
Cuando cerraban la oficina y caminaban juntos hacia la estación de metro, Elena sabía que había encontrado algo que nunca había buscado, pero que siempre había necesitado. Alguien que la viera exactamente como era. Y eso decidió, era suficiente. ¿Disfrutaste la historia de Elena y Mateo? Este relato nos recuerda que a veces los finales más bonitos no son los que esperamos, sino los más reales. Elena no necesitó a un príncipe que la rescatara. Ella se rescató a sí misma con dignidad y fortaleza. Y Mateo aprendió que el verdadero poder no reside en el dinero o la posición social, sino en saber reconocer y valorar a las personas extraordinarias que nos rodean. Si esta historia tocó tu corazón, dale un me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite recordar que su valor no depende de las opiniones de los demás. La transformación de estos personajes nos recuerda que nunca es tarde para cambiar, para ver con nuevos ojos, para construir algo mejor sobre las ruinas de lo que no funcionó. Si quieres seguir leyendo más historias como esta, llenas de personajes reales que enfrentan situaciones que todos podemos entender, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún capítulo. Y ahora, cuéntanos, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos encanta saber que estas historias llegan a corazones de todo el mundo hispanohablante. Deja tu país en los comentarios